Bueno, gracias por la invitación, Luis. Voy a presentaros las nuevas técnicas en queratoplastia, es parte del NIOS, del Instituto del Dr. Meles. Voy a darla en español porque mi portugués no es tan bueno como vuestro español. Y nada, estos son los disclosures del Dr. Meles y las adjuntas del NIOS. Recordando un poco los primeros pasos en la historia de la queratoplastia, en 1789 fue cuando surgió la idea de sustituir inicialmente la córnea por un disco de cristal, lo que hoy sería una queratoprótesis. En 1888 tuvo lugar el primer trasplante de córnea utilizando córneas de conejo y no fue hasta 1905 cuando se realizó la primera queratoplastia penetrante con éxito con córnea de humano. Los siguientes 80-90 años no tuvieron grandes avances en la técnica, sino más mejorías en cuanto a las suturas, instrumental o medicación. Pero las queratoplastias penetrantes pueden tener una serie de limitaciones, como son, por ejemplo, los riesgos de realizar una cirugía a cielo abierto, resultados refractivos impredecibles o astigmatismos irregulares elevados, como hemos visto anteriormente en algunas charlas de hoy, problemas de cicatrización relacionados con suturas o neovascularización, así como las tasas de rechazo y glaucoma. Y además, si nos fijamos en muchas de las indicaciones de los trasplantes penetrantes hace unos años, incluían patologías que no afectan a todas las capas de la córnea, como puede ser el queratocono, leucomas superficiales o, por ejemplo, hasta un 50% de patología endotelial, en la que si se realiza un trasplante penetrante, sustituiríamos también las capas anteriores que no están afectadas. Esto hizo que alrededor del 2000 hubiera una época de renacimiento en las técnicas de queratoplastia lamelar. Y hoy en día, como habéis ido comentando hoy también, se aboga por queratoplastias selectivas, sustituyendo únicamente la capa de la córnea que está afecta, sin dañarla o sustituir las otras. Yo voy a hablaros hoy fundamentalmente de los últimos avances en DMEC y del trasplante de membrana de Bowman por parte del Instituto NIOS. El Dr. Meles ha desarrollado diferentes técnicas de queratoplastia endotelial desde 1998 y desde las queratoplastias penetrantes, donde se sustituía toda la córnea, vemos que la queratoplastia endotelial ha ido evolucionando de forma que cada vez se trasplantaba menos cantidad de estroma, evolucionando hasta el DMEC a día de hoy, donde solo se trasplanta la descemet con su endotelio. Estas son imágenes de lámpara de hendidura donde vemos los diferentes tipos de trasplantes endoteliales, desde el DILEC hasta el DISEC o DIMEC, y vemos que los trasplantes cada vez se han ido adelgazando más hasta el DMEC, donde solo se sustituye descemet y endotelio, consiguiendo una restauración prácticamente perfecta a nivel anatómico y visual. Después de 100 años del primer trasplante penetrante del mundo, el Dr. Meles realizó en 2006 la primera cirugía de DMEC del mundo. Y recientemente presentamos los resultados 10 años después de aquel primer paciente. Se trataba de un paciente con Fuchs que recibió DMEC en los dos ojos, con 10 meses de diferencia entre el primero y el segundo. Y estas son las imágenes de microscopía especular 9 y 10 años después, con unos contajes de hasta 900 células en el ojo derecho y 820 células por milímetro cuadrado en el izquierdo, resultados que hace 10 años estaríamos muy sorprendidos, no pensábamos que se podrían alcanzar. Y además las córneas, después de 10 años, siguen siendo muy transparentes, como vemos aquí, y con agudezas visuales en los dos ojos de 1.2, resultados realmente muy buenos. Y el ejemplo de este paciente podría servir para demostrar todas las características a corto y largo plazo del DMEC.
Por un lado, la inmensa satisfacción de los pacientes, una recuperación visual muy rápida y que vemos que se puede mantener estable con el paso de los años, una baja tasa de complicaciones y también la larga supervivencia del injerto. Y además el caso de este paciente también se puede extrapolar en grupos con mayor número de ojos y largo tiempo de seguimiento. Aquí vemos que a los 6 meses de la cirugía alrededor del 70% de los pacientes presentan agudezas visuales mayores o iguales a 0,8 y que a los 9 años se ha observado una supervivencia del injerto del 96%. Además, las complicaciones son mucho menores. Al no haber estroma, el porcentaje de rechazo está muy disminuido, alrededor del 1 o 2%. Y también el fracaso del injerto, de los cuales hemos tenido de 352 ojos, solo 4 fracasos primarios y 7 secundarios. Además, la técnica se ha ido estandarizando con los años, acortando un poco la curva de aprendizaje al poder facilitar el aprendizaje paso a paso. Aquí vemos un vídeo de la cirugía donde se realiza una incisión de 3 milímetros y 3 paracentesis y se rellena la cámara anterior de aire para realizar la destemetorrexis, para poder visualizarla con mayor facilidad bajo el aire. Aquí es muy importante no dejar ningún remanente que puede afectar a la adherencia del DMEC. Se extrae la Destemet y se inyecta el injerto después de teñirlo con azurtripán, utilizando los inyectores de DORC. Es mucho más fácil si se consigue inyectar como doble rollo, ya que abriendo ligeramente con la cánula el doble rollo y metiendo una burbuja en el interior se puede desplegar con mayor facilidad. Se aplana sobre el iris con la burbuja de aire, se retira el aire y posteriormente se coloca debajo del DMEC. Y se deja presurizando 1 hora. Además, existen otras técnicas de desplegado, bien con 2 cánulas o con deslizamiento de una burbuja, o también simplemente sin aire con deslizamiento de la cánula, que pueden ser útiles para según qué casos o según se comporte el donante. Y además, con lo que hemos ido aprendiendo estos años, también se pueden incluir ojos más complejos. Inicialmente, y los casos con los que se recomienda empezar son los Fuchs, pero también se puede realizar en queratopatías bullosas, tanto pseudofáquicas como afáquicas, glaucomas congénitos o queratoplastias fracasadas, tanto penetrantes como de Sykes como de MEX. Y además estos años hemos aprendido una serie de cosas con la DMEC. Inicialmente se pensaba que el injerto tenía que estar completamente aposicionado sobre el estroma para lograr la transparencia corneal. Pero hemos visto que en algunos casos, a pesar de descentramientos del injerto, a pesar de desprendimientos pequeños o incluso algún caso de desprendimientos grandes, se lograba la transparencia corneal. Con lo cual, esto dio a pensar un poco en los mecanismos de reparación de migración o proliferación de células endoteliales y así surgió el concepto de la DMET. En el DMET se inyecta un injerto en cámara anterior sin aposicionarlo sobre el estoma, simplemente sujetándolo de la incisión principal. Esto se vio que podía inducir la migración o proliferación de las células endoteliales, aclarándose la córnea en los meses siguientes. Parece ser que solo es posible en el Fuchs, porque el endotelio periférico está relativamente conservado en comparación con las queratopatías bullosas, y el inconveniente es que la rehabilitación visual pues, se vio que era más lenta, que podía llevar entre 3 y 6 meses. Y de forma similar, otros grupos también están estudiando el realizar en ojos con Fuchs simplemente una destemetorrexis sin implante del injerto, y parece que esto estimula la migración de células endoteliales recuperando la transparencia corneal.
Por estos buenos resultados de los trasplantes endoteliales, hemos visto que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de queratoplastias endoteliales, disminuyendo las penetrantes. Esto ha hecho que haya una alta demanda de tejido corneal endotelial. La ventaja del DMEC es que es posible duplicar el uso de córneas, consiguiendo un uso mucho mayor eficiente de los donantes, ya que con un donante se puede utilizar para dos receptores, para un DMEC y para un DALC. A día de hoy también es posible conseguir tejido precortado distribuido por los bancos de ojos, pero debido a la alta demanda de tejido, sobre todo endotelial, y la escasez de tejido en algunas partes del mundo, pensamos si habría alguna posibilidad de maximizar todavía más el uso del endotelio. Y así surgió la idea del EMIDIMEC, donde de una misma córnea donante podemos obtener dos trasplantes de forma semilunar para realizar dos cirugías, con la idea de que en un DMEC estándar circular de entre 8 o 9 milímetros y medio se descarta el rodete periférico, desechando como si dijéramos 50% de la superficie endotelial. Si aprovechamos bien esa periferia, tendríamos un diámetro de 11-12 milímetros, consiguiendo dos trasplantes semilunares con una superficie endotelial muy similar a la del DMEC circular. Y en cuanto a los resultados clínicos, pues vimos que los resultados visuales eran muy similares a los del DMEC. Sí que parece que haya una mayor pérdida endotelial inicial, posiblemente por una diferente redistribución de las células endoteliales, pero esta se ha visto que se estabiliza entre 1 y 3 años después de la cirugía. Y avanzando un paso más pensamos, ¿y si podemos aprovechar una córnea para dos trasplantes endoteliales? ¿Por qué no intentar hacer 4 trasplantes endoteliales con una córnea? Y así se inició a realizar el Quarter DMEC, dividiendo el endotelio en 4. Este es uno de los resultados de uno de los pacientes, donde vemos que el injerto se coloca en el centro para lograr una más rápida recuperación de la agudeza visual, como en el DMEC. Y por otro lado, el haber realizado la destemetorrexis y insertar el injerto estimula la migración de células endoteliales como en el DMEC. Aquí vemos, por tanto, que la recuperación visual también es muy rápida. Desde el preoperatorio que veía 0,5 a la semana ya veía 0,7 y al mes la unidad. Así que, como conclusiones del DMEC, decir que se está convirtiendo hoy en día en la técnica de trasplante endotelial preferida por muchos cirujanos. Se pueden ir haciendo ya cada vez más casos avanzados, pudiendo customizar el injerto, eligiendo el tipo de donante o tamaño del injerto en función del caso. Y con las técnicas modificadas como el EMIDIMEC o el Quarter DMEC pueden además aumentar el pool de donantes, aunque se requieren series con mayor número de ojos y tiempo de seguimiento para ver los resultados de estas técnicas endoteliales. Y nada, los que estéis haciendo DMEC aquí supongo que sabéis que se puede disfrutar mucho de esta técnica a la hora de hacerla también y de los buenos resultados hasta que lleguen técnicas más avanzadas. Y por otro lado, ahora os voy a hablar un poco del trasplante de Bowman, que está indicado fundamentalmente para el queratocono. El queratocono, como sabéis, es una patología todavía en gran parte de etiología desconocida, en la que se observa un adelgazamiento progresivo, pudiendo avanzar a estadios avanzados hasta en un 10-20% de los casos, y cuya prevalencia puede estar en aumento.
El manejo se centra sobre todo en dos pilares, en la rehabilitación visual, que en función de la gravedad del caso puede ir desde graduación en gafas, lentes de contacto o trasplantes, y el tratamiento de la patología para lograr estabilizarla o aplanar la córnea mediante crosslinking o anillos corneales, o en casos ya más avanzados, trasplantes de córnea de tipo Dalco o penetrante. Pero pensamos si podría haber alguna técnica intermedia para detener o evitar el realizar un trasplante en estos pacientes con las posibles complicaciones. Por ejemplo, en casos como este, de queratoconos avanzados que siguen progresando, pero en lo que la paquimetría corneal no permite realizar un crosslinking o implantar unos anillos. En estos casos ya normalmente la indicación sería realizar un trasplante de córnea, pero podría haber una técnica alternativa. Y si nos fijamos en la histopatología del queratocono, vemos que existe invariablemente una ruptura de la membrana de Bowman que puede hacer que se desestabilice la estructura corneal, dando lugar a la ectasia. La membrana de Bowman es una capa acelular compuesta por fibras de colágeno, cuya función sigue siendo también en gran parte desconocida. Se piensa que puede servir de mantenimiento, soporte de la estructura corneal. Y a través de los análisis de histopatología surgió la idea de realizar un trasplante de membrana de Bowman en el estroma para restaurar parcialmente la anatomía corneal, conseguir un aplanamiento y estabilizar estos queratoconos avanzados que no podían ser tratados mediante otras técnicas. Así también se consigue una mayor economía del tejido donante, ya que un donante puede ser utilizado también para dos receptores, un DMEK, por ejemplo, y un trasplante de membrana de Bowman, y además la ventaja de que se pueden utilizar córneas no aptas para realizar trasplantes endoteliales o penetrantes y sí que servirían para preparar una membrana de Bowman. Esta es cómo se realiza la preparación. Primero se eliminan las células epiteliales con hemostetas y se realiza un premarcado con una aguja de 30 Gs, 360 grados, después de montar la córnea en una cámara artificial. Una vez está todo premarcado, se va separando poco a poco del borde, identificando la membrana de Bowman, y se va pelando con unas pinzas de McPherson de periferia a centro. Al final, una vez la tenemos toda pelada, se obtiene también un rollo similar al del DMEK por las propiedades elásticas de la Bowman, que insertamos en etanol para deshacernos de los posibles restos de células epiteliales. Y lo ponemos en medio de cultivo hasta el momento del trasplante. Y la técnica quirúrgica es la siguiente. Primero se realiza una incisión escleral de 5 milímetros, se inyecta aire en cámara anterior por una paracéntesis y se realiza una disección lamelar con espátula similar a la técnica de Dalk a una profundidad aproximadamente del 50% del estroma. A continuación se implanta la Bowman después de teñirla para mejor visualización con un deslizador quirúrgico. Se despliega con ayuda de una cánula y BSS y una vez posicionada se presuriza la cámara anterior con BSS. Esta es una imagen a la hora del postoperatorio donde podemos ver todavía fluido en el pocket que se ha creado, que desaparece en las pocas horas o días. Y posteriormente se puede visualizar el trasplante como una línea hiperreflectiva tanto en lámpara de hendidura como en OCTs de segmento anterior. Y para ver la efectividad, si esta técnica era válida o no, realizamos un estudio con 22 casos y aproximadamente unos 5 años de seguimiento. Eran pacientes con queratoconos progresivos, avanzados, con Cas máximas mayores de 69 dioptrías y paquimetrías medias de 332 micras.
y analizamos la seguridad y eficacia de la técnica. Estos son los resultados a 5 años. Hubo dos complicaciones, el 9% de perforación de membrana de Descemet durante la disección, complicación que también podría suceder en la realización de un DALC, por ejemplo. Y en el postoperatorio un ojo tuvo un E-drops 4 años y medio después de la cirugía. La paquimetría se observó que aumentó al mes aproximadamente 20 micras y después se mantuvo estable. Y de los 22 casos, únicamente dos casos mostraron un aumento de la curvatura corneal desde el primer año. El resto se mantuvieron estables. Además, no hubo cambios en la densidad celular endotelial. En cuanto a la agudeza visual, se observó una mejoría de la agudeza visual corregida con gafas el primer año y posteriormente permaneció estable durante el seguimiento. Y la agudeza visual corregida con lentes de contacto permaneció estable. Además, en cuanto a la evolución de la K máxima, se trataba inicialmente de queratoconos progresivos y después del trasplante se observó una disminución de la K máxima de 77,2 a 69,2 dioptrías al mes, con posterior estabilización en el 90% de los casos, cifra similar a la que se consigue estabilizar con un crosslinking. Y las ventajas de esta técnica pues, serían que preservamos la superficie corneal anterior y posterior, además las ventajas de no tener suturas. Al tratarse de un injerto acelular, las posibilidades de rechazo son mínimas y, como hemos visto, también se puede conseguir una mayor eficiencia en el uso de tejido donante al poder utilizar córneas que nos sirven para otro tipo de trasplantes. Estos son los dos ojos de un mismo paciente, 6 meses después de una DALC con las suturas y 6 meses después de un trasplante de Bowman en el otro. Así que concluir que se trata de una técnica que puede ser muy prometedora. Se ha visto que consigue la estabilización hasta 5 años en ojos con queratocono avanzado progresivo y que mejora también la tolerancia a las lentes de contacto. Presenta además una baja tasa de complicaciones y puede posponer o incluso evitar la necesidad de realizar un DALC o queratoplastia penetrante con sus posibles complicaciones. Nada, daros las gracias y invitaros a Lisboa, que lo tenéis muy cerca, antes de la SCRS. El NIOS presentará el Cornea Evening, donde podéis escuchar un poco más de estas técnicas o los últimos avances. Y también invitaros a los cursos que realizan de Wet Lab, que tienen tanto de MEC para principiantes, para cirujanos ya y casos más avanzados, o también un curso de queratocono avanzado donde se introduce la técnica de trasplante de membrana de Bowman. Además, podéis apuntaros a cirugías en directo e interactivas donde se les puede preguntar también. Gracias.